Buenas tardes, profesora Inma Lyon, compañeros todos. Mi nombre es Rochelle Miller y estoy por presentarles un breve análisis sobre la censura en la novela La Colmena, escrita por Camilo José Cela. Es para la clase de Español 575 en el invierno del 2018 para la Universidad Texas A&M University at Commerce. A continuación, seguimos con la presentación. En este ensayo bibliográfico, el objetivo es analizar cómo afecta la censura en la narrativa que presenta Camilo José Cela en su obra La Colmena. La relevancia de este tema se ha debido a los cambios actuales en España que han permitido una impresión en donde se muestran los cortes de los capítulos y páginas que fueron tachadas y censuradas durante la época de represión en España. Como sabemos, esta novela es la segunda novela de Cela. El nombre original fue Caminos Inciertos. Se presentó entre los años 1945 y 48 ante el censor, y la línea política de Cela fue sin duda conservadora. Inclusive él fue miembro del ejército. También él ejerció como censor en el año 1943 y la censura franquista pues tachó varias páginas, por lo cual la novela estuvo vedada por unos casi 10 años hasta que fue publicada en Argentina en 1951. No tan fácil, porque en Argentina también fue sometida a la censura del gobierno de Perón. Esta novela la forma una narrativa realista en la que se describe la novela momento a momento, secuencial, que hace que el lector se transporte al pasado, y podemos observar que es una novela de carácter testimonial reflejando la realidad del momento que se vivió. Se la documentó la España de posguerra con sus secuelas de pobreza, miseria, desigualdades sociales, explotación, hipocresía y represión sexual. La idea inicial de Cela al escribir esta novela era escribir una gran novela de 1000 páginas, acordado así por Cela y el editor barcelonés Carlos F. Maristany. La novela iba a contener los libros como La Colmena, La Cesta de Agua, Un niño vaga por los caminos inciertos y El puente. Entonces, Manuel Durán escribe sobre el particular que la importancia era desafiar el tema, la vida de una gran ciudad, ya que la novela no tiene un protagonista central, ni un grupo visible de personajes importantes. El héroe de la novela, La Colmena, es precisamente la ciudad de Madrid. Para las nuevas generaciones, esta novela simboliza una reacción amarga, negativa y casi desesperada del escritor joven frente a la retórica oficial que se presentaba en esa época. Por eso fue que él quedó muy frustrado cuando se le negaron ciertas páginas que eran para él de importancia, y él decidió pues totalmente rechazar la novela, que él no iba a cortar ninguna página, sino que totalmente la iba a destruir. Casi la quema, y fue salvada y enviada pues a Argentina, en donde, bajo la presión de también la censura de Perón o los peronistas, finalmente fue que se publicó en Argentina. Según indica Borja Hermoso, los guardianes de la pureza española destrozaron La Colmena original, que Cela había presentado a censura también previa el 7 de enero de 1946. 7 meses antes, el 28 de junio de 1945, durante un acto en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, el escritor también leyó en público los 2 primeros capítulos de esta novela.
de forma tal que los mentideros literarios ya sabían de este libro, y como escribiera Camilo José Cela en el primer prólogo de la novela, un pálido reflejo, una humilde sombra de la cotidiana áspera, entrañable y dolorosa realidad que se vivía en España. La novela tiene considerable color literario y por lo tanto fue tachadas las páginas 9, 10, 50, 52, 53, 86, 87, entre otros capítulos, y esta observación afectó tanto la narrativa del original de la novela, ya que al ser censurada tuvo que eliminarse todos estos párrafos, según indicó Muñoz O'Gallard. Lo curioso que podemos observar es que el mismo Cela había trabajado en 1943 como censor, conociendo los lineamientos políticos, religiosos y morales que surgían en esta época. Está la pregunta de por qué escribió esta novela con un contenido que él mismo sabía que iba a ser censurada. ¿Y cómo afectó la censura la narrativa? Como podemos observar, sí la cambió totalmente, de que él ya no quiso completar lo que él pensaba hacer de 1000 páginas, cambió totalmente, eliminando la forma cruda que él quería plasmar la realidad del momento. Cambió totalmente a un estereotipo aceptable a los lineamientos políticos franquistas y religiosos, porque el poder también estaba muy controlado por la Iglesia Católica. Pasaron unos 12 años antes de que en 1963 pudiera ser aceptada y autorizada una edición a España. También podemos decir que la censura religiosa de la novela estuvo también a cargo de Andrés de Lucas Casla, y por su parte laica fue Leopoldo Panero, quien también fuera amigo del novelista. El censor eclesiástico tachó abundantemente la novela, que a su juicio la novela atacaba el dogma y la moral, además de tener un valor literario escaso. Para los censores no tenía ningún tipo de valor literario. Y después de que el censor da a conocer a Cela los resultados, como hemos mencionado, el novelista no lo aceptó, renunció a la publicación totalmente. Queda la novela varada desde el año 1946, en febrero. La focalización de Cela en la novela se basa en la mirada que articula la construcción intrahistórica de lo que presenta. No es objetiva y está decantada por el fondo sentimental del novelista. De ella nace la novela como crónica bajo un aparente behaviorismo. Deja traspasar lo emocional y lo subjetivo. Para Sotelo Vázquez, el novelista es el notario de la conciencia de un pueblo de un momento. Por lo tanto, esta novela, La Colmena, es el pulso de su influencia vital, de ese pedazo de vida. Es un sumatorio de la mirada y la memoria volcadas a los seres anónimos del torrente de la vida madrileña de esos años de posguerras. Si bien, siguiendo pues la definición de técnicas narrativas de Mike Ball, esta novela no utiliza una técnica narrativa única. Presenta un narrador omnisciente, por lo que le permite al narrador dominar absolutamente el tiempo y la conciencia de los personajes. Este narrador conoce la historia y sabe todo lo que piensan y sienten o sueñan los personajes. Se dice que es un autor Dios que lo sabe todo, hasta más el propio personaje. Esto se percibe en lo minucioso de los datos que proporciona, como nombres, apellidos, edad, como inclusive detallando datos del pasado acerca de la vida del personaje. Por ejemplo, cuando nos habla de la señorita Elvira. Según Ball, este tipo de narrador omnisciente muestra su gran mayor de subjetividad en cómo trata a los personajes seleccionados, aspectos de los personajes que le sirven en sus objetivos.
tiene control total y absoluto del espacio, ya que muestra acontecimientos producidos en varios lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, en el café de Doña Rosa, dentro del área de la cocina, también afuera, cuando están sentados el resto de las personas, ya sea leyendo un periódico o comiendo o tomándose un café. También el narrador omnisciente muestra simpatías o antipatías hacia ciertos personajes. En el caso de Doña Rosa, que la muestra como un ser repulsivo, el narrador es intermediario entre el autor y los lectores y se coloca de una perspectiva o focalización determinada según Born. La novela nos presenta también un autor implícito que opina y juzga a las personas directamente, utilizando la primera persona como cuando se refiere en el ejemplo era un gitanillo muy simpático, pero ya muy visto, en la página 194. Muchas veces el narrador desaparece y deja actuar a los personajes, sobre lo que recae el proceso narrativo y en cuanto a la técnica de expresión predomina el diálogo. La novela presenta unas características de diálogo como el predominio del estilo directo, habla coloquial y la sensación de la realidad. La colmena presenta el tiempo relacionado con la acción externa en donde se rompe el orden cronológico. La novela también nos presenta el espacio, el cual tiene un espacio físico externo y donde se desarrolla la acción como, por ejemplo, en el café de Doña Rosa en la ciudad de Madrid. Para Carvalho Lago, él dice que La colmena es una novela de protagonismo colectivo que se compone estructuralmente de pequeños flashes, por tanto fragmentos no secuenciales que muestran la vida de un elevado número de personajes. Para Carvalho Lago, la técnica más apropiada para ello es la reducción temporal, traducida en el simultaneísmo. Un aspecto interesante sobre la vida de Cela es que, según fue mencionado en el Instituto Cervantes, él tenía una cuota muy famosa que él decía: el que resiste gana. Después de haber sido conservador y afiliarse a los lineamientos del gobierno franquista, perteneciente al gobierno de Franco como militar y luego sirviendo la censura, todo eso son posiciones gubernamentales, pero el rey de España, Juan Carlos I, lo reconoce por la literatura el 17 de mayo de 1996 y le otorga el título de marqués, primer marqués de Iria Flavia, el lugar donde él nació el 11 de mayo de 1916. Aquí en estas fotos finales se muestra a el hijo Cela Conte, que está presentando ahora sí una nueva versión de la novela, finalmente añadiéndole en un anexo todas las páginas originales que fueron recortadas. En conclusión, Cela claramente establece que esta novela es una visión de los años de posguerra y aún a sabiendas que por contenido sería censurada, las somete a la censura. No aceptando los cortes que le sugieren por parte de los censores, decide abandonarla hasta los años más tarde, que es publicada en Buenos Aires, pese aún con recortes de su original. Lo que no deja de llamar la atención es que, habiendo trabajado él mismo como censor y a sabiendas de los lineamientos religiosos y morales de ese entonces, insistió en presentar esta novela con este lenguaje inaceptable para la censura moralista de la España franquista. Con esto cierro yo mi presentación. Gracias.